Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. Hay una posible salida a la crisis con Colombia. Se conoce de contactos entre las cancillerías de los dos países que estarían coordinando una reunión de alto nivel. Ya lo veremos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y la suspensión de los servicios de la ANT perjudica a las concesionarias de autos, y aunque el ministro de Transporte anunció la habilitación del certificado único vehicular, eso todavía no se evidencia en la práctica. Ya les damos detalles más adelante. Empezamos. El presidente Daniel Noboa confirmó que hablará con Donald Trump sobre la guerra comercial con Colombia. Mientras tanto, la canciller de ese país reveló que hay negociaciones en curso y que esperan reunirse con autoridades ecuatorianas este fin de semana. La tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia lleva en vigencia ya 5 días. Y aunque el país vecino todavía no aplica el gravamen recíproco del 30% para una amplia lista de productos ecuatorianos, ya se siente la reducción del comercio bilateral. En medio de la incertidumbre, este jueves hubo algunas señales positivas. El presidente Daniel Noboa, por ejemplo, confirmó desde Emiratos Árabes Unidos que dialogará con Donald Trump, quien durante su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca se ofreció a ser mediador. Planeo hablar con él. Tenemos un diálogo muy bueno y una buena relación con Estados Unidos, y esperamos que podamos lograr lo que todos queremos, que es eliminar el narcoterrorismo en la región. Pero esa llamada puede incluso no ser necesaria, pues la canciller colombiana Rosa Villavicencio reveló en una entrevista con Blue Radio Colombia que las negociaciones con Ecuador están en curso y que se esperaría una reunión entre autoridades este fin de semana o máximo en 15 días. La guerra comercial entre ambos países arrancó el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa acusó a Colombia de no cooperar con la seguridad en la frontera para luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, en su visita a Washington, el presidente Gustavo Petro se encargó de negar aquello y de señalar a Ecuador como un país que no está preparado para enfrentar este fenómeno. El peligro se vuelve Ecuador. Ya las montañas donde están nuestras ciudades no tienen esos cultivos ni violencia. Al ir de esto al sur, el problema se vuelve Ecuador. Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico, porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. No como para eliminar el problema completamente, pero todo nuestro balance indica que cada vez es más difícil para el narcotraficante en Colombia sacar cocaína de Colombia. No obstante, sus declaraciones no coinciden con los datos recabados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que indica que hasta 2024 Colombia tenía 253.000 hectáreas de coca, es decir, un récord histórico, con un crecimiento de siembra concentrada especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y ese viernes se rendirá su testimonio el juez Carlos Serrano, pieza clave en el juicio político a Mario Godoy. Lo hará de forma telemática por razones de seguridad. En el tercer día de enjuiciamiento hubo críticas por las versiones de los abogados que se presentaron. Por favor, no estoy faltando respeto en absoluto, me estoy refiriendo a la actividad profesional. Es el testimonio del abogado Ramiro García, llamado por el correísmo, el que provocó la reacción de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, tras esta afirmación en el tercer día de juicio político en Asamblea. Hechos, no opiniones. La esposa del señor Godoy es abogada defensora de varios de los narcotraficantes más importantes, no solo del país, sino de la región. Ahí lo veo. El que es sujeto a juicio político es el señor Godoy, pero que por favor se me permita continuar. Adelante. La presencia de García en este enjuiciamiento fue motivo de cuestionamientos por parte de la defensa de Godoy, pues al momento figura como representante legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un proceso judicial. No hay conflicto de intereses en que un abogado que tiene un caso venga a hablar mal del fiscal que le acusa y bien de los jueces que tienen que juzgarle. Eso vale para ustedes. Este jueves fueron convocados a rendir su testimonio 4 abogados más, pero solo se escuchó el del exasambleísta Jorge Peñafiel. Mario Godoy es la expresión real de esa deshonestidad y de esa falta de transparencia en el ejercicio de un cargo. Siendo apoyado por la Revolución Ciudadana, muta y se vuelve alfil principal del gobierno de Daniel Noboa en la justicia.
La sesión de fiscalización se suspendió tras 5 horas de escuchar a los testigos. Tras ello se conoció que este viernes finalmente rendirá su testimonio el juez anticorrupción Carlos Serrano, pieza clave de los proponentes del juicio. Se ha confirmado ya su comparecencia y les digo, solamente los audios que son tan demoledores deberían ser prueba suficiente para que el señor deje de estar en el cargo como presidente del Consejo de la Judicatura. Versión que le tiene sin cuidado, afirmó Godoy, tras calificar de opiniones a los testimonios de los abogados que hasta el momento se han presentado. Yo respeto mucho las opiniones que están dando las personas que traen como testigos, pero volvemos a las mismas imprecisiones. Y yo pienso que no son situaciones técnicas. La sesión se reinstalará este viernes a las 10:30 de la mañana. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Leonardo Cortázar, vinculado a un entramado de corrupción en el sector eléctrico, será extraditado desde Panamá, según confirmó el ministro del Interior, John Reinberg. Sobre él pesaba una orden de difusión roja de Interpol que permitió su captura en marzo de 2025. En 2023 salió del país, en 2024 se pidió su extradición. En 2025 fue detenido en Panamá y este jueves finalmente se lo confirmó. Leonardo Cortázar será extraditado y así lo informó el ministro del Interior, John Reinberg. En la mañana de hoy se ha aprobado por parte de Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, fundamental para que venga por varios casos que Ecuador lo ha estado requiriendo y ya Panamá dio la aceptación. Cortázar es uno de los 7 procesados por delincuencia organizada en el llamado caso Encuentro. Sobre él pesaba una boleta de difusión roja de Interpol. En Ecuador tiene orden de prisión preventiva y con su huida había logrado suspender su juicio. No hay fecha aún para su extradición. Por lo cual estamos mandando un grupo por parte de Policía Nacional para hacer los trámites pertinentes, porque hay unos trámites que hay que hacer, pero en pocos días más ya Leonardo Cortázar va a estar enfrentando la justicia. Según información de Fiscalía, Cortázar fungía como operador en las eléctricas. En noviembre de 2022, a meses de huir del país, esto decía en Radio Pichincha. Que sí, que supuestamente yo tengo que ver negocios de CNEL, que yo tengo algún tipo de injerencia en CNEL. Yo lo único que conozco de CNEL es que yo pago la luz, tengo un medidor que pertenece a la Corporación Nacional CNEL. Durante años en Ecuador, Cortázar se valió de sus roces con figuras políticas. Es además uno de los que aparece en la conocida foto de la piscina entre Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Se saben cercanos. Sin embargo, la investigación del caso Encuentro abarca hechos suscitados durante el gobierno de Guillermo Lasso. Junto a Cortázar están también procesados Naim el Turco Masú y Hernán Luque Lecaro. El primero fue liberado en Colombia luego de que la fiscalía de ese país cancelara su captura con fines de extradición. El segundo fue detenido en Argentina y aún no es extraditado. Carlos Acoto, Teleamazonas. En Manaví, las Fuerzas Armadas interceptaron un camión con más de 1 tonelada de droga. El conductor del vehículo fue detenido. Un equipo periodístico de ese noticiero acompañó a los uniformados en esta operación y Astrid Singre nos reporta desde Puerto Viejo. Astrid. En efecto, buenas noches. Siendo el comercio y la agricultura sus principales fuentes de ingreso, Puerto Viejo, capital de la provincia Manabita, se ve frenada por problemas sanitarios. Aquí sus hospitales operan a media llave, algunos con la mitad del personal de limpieza, otros con infraestructuras en mal estado. Esto sumado también a la crisis de seguridad. Nosotros hemos hecho un recorrido por este cantón y traemos el siguiente reportaje. A tan solo 40 minutos de Puerto Viejo, capital de Manabí, está Tosagua, un cantón que también se ha vuelto clave en el narcotráfico. Y aquí la evidencia de lo dicho. El reloj marcaba pasado de las 7 de la noche cuando miembros de las Fuerzas Armadas dieron la alerta de una camioneta sospechosa. Las operaciones de inteligencia empezaron en ese momento y testigos del trabajo de los uniformados. Estaba este equipo periodístico que pudo evidenciar de qué se trataba. Era un cargamento de 1.5 toneladas de droga que estaba distribuida en 40 bultos, lista para salir por vía marítima esa misma noche a mercados internacionales. Esto debido al tipo de embalaje. Cuando tenemos información de inteligencia, realizamos operaciones militares enfocadas en este caso en contra del narcotráfico. Producto del accionar de la fuerza pública, el conductor de la camioneta fue detenido. Pero ¿qué relación tiene este decomiso de droga
con las vías de principal acceso en Portoviejo. Hay una dinámica clara del narcotráfico en cada uno de los territorios. Existe alta permeabilidad en la zona de frontera que permite que esa droga llegue a nuestro territorio y obviamente sea un dinamizador de esa droga producida en Colombia. El comandante de la policía de la zona 4, William Calle, señala que debido a esto la Policía Nacional también se ha adelantado y ha establecido nuevas estrategias de control que disminuyan la salida de la droga. Especialmente en los puntos más críticos con información, y nosotros no vamos a permitir que la droga salga para Estados Unidos y otros países. Por eso son las muertes, eso se pelean entre ellos, hunden barcos. La capital manabita, pese a no tener salida al mar, sus males no son menores, dado que el narcotráfico ha ingresado y contaminado el tejido social, sobre todo a la infancia. Han cambiado los cuadernos por armas, de estas GDO les ocupan a ellos, porque muchas veces cumplen 6, 7 meses asesinando y ellos los que salen a estudiar. Ellos salen a hacer lo mismo. En el tema extorsivo, ellos son los que van y dejan los panfletos en los locales comerciales. A este mal también se suman otros problemas como el sanitario, que no abonan a la mejora de la calidad de vida del cantón. Aquí los hospitales funcionan a media llave, con estructuras en mal estado y falta de medicinas. Pero en medio de estas problemáticas hay una tradición comercial y de agricultura que se empuja y trata de salvar a la capital de Manabí y a su herencia. De esta forma hemos recopilado historias resilientes de cantones de la provincia manabita, que se ve gravemente afectada por una crisis de seguridad, pero además también enfrenta desafíos en materia sanitaria y de servicios básicos. Esta es la información a esta hora. Ustedes continúan con más. Tengan buenas noches. Buenas noches, Astrid. Gracias por la información. Alias Ronco, el sospechoso de un asesinato en noviembre de 2025 en Guayaquil, es uno de los 20 detenidos con antecedentes penales que dejó el operativo Apolo 5, ejecutado por la policía hoy en varios sectores del puerto principal. En los allanamientos a una empresa de seguridad se decomisaron 37 armas de fuego con series borradas y se incautó más de media tonelada de droga mezclada con cemento que tenía destino internacional. En Guayaquil, un empresario y su contador fueron acribillados en la mañana de este jueves en Urdesa Norte. El doble sicariato fue captado por las cámaras de seguridad del sector. El video muestra cómo se ejecuta el crimen. En las imágenes se ve un hombre vestido como electricista, parado en media calle hablando por teléfono, atento a lo que ocurre a su alrededor. Segundos después, llega un vehículo color plomo. El sujeto se acerca, saca un arma de fuego y dispara directamente contra los ocupantes. De inmediato aparece otro sujeto a bordo de una motocicleta. El atacante corre, sube a la moto y ambos huyen del lugar. Todo queda registrado en video. Se escucharon 15, una ráfaga de parecía metralleta, parecía, no sé, horrible. Salimos y resulta que han asesinado otro sicariato más en el país en que vivimos. Las víctimas de este doble sicariato fueron identificadas como Jonathan Andrés Merchán Andino y John Herdin Borja Trejo. Ambos trabajadores de la empresa de seguridad privada, Security Max, recibieron múltiples impactos de bala. De acuerdo con información que consta en registros públicos, Trevor Herdin era empresario y la otra víctima su contador. Según registros de la Superintendencia de Compañías, Trevor figuraba como administrador de 2 empresas en proceso de disolución y de una comercializadora que se mantenía activa. El ataque ocurrió la mañana de este jueves en Urdesa Norte de Guayaquil. Como parte de las investigaciones, cámaras de seguridad del sector también registraron a los atacantes un día antes del crimen, cuando permanecían en un local ubicado en el sitio, consumiendo bebidas, lo que confirma que el ataque fue planificado. El vehículo fue ingresado a los patios de la Policía Judicial mientras unidades especializadas analizan los videos, levantan indicios balísticos y reconstruyen la ruta de escape de los responsables. Catalina García, Teleamazonas. Pese a que el ministro de Transporte aseguró que las ventas de vehículos ya se reactivaron, en territorio, compradores y concesionarias reportan otra realidad. Todavía no se reactivan del todo, quedan suspendidos, entregas en pausa y decenas de clientes esperando que se normalicen los procesos para retirar sus vehículos. Él es Jefferson. Hace más de un mes compró un auto nuevo en una concesionaria con la ilusión de retirarlo en pocos días, pero hasta hoy
sigue esperando. Y bueno, ahora con esto de que pasó lo de la ANT, dicen que se va a prolongar mucho más el tiempo porque el vehículo no puede salir sin el tema de la matriculación. Y es que la suspensión de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito mantiene su vehículo detenido y su compra en pausa. Como él, decenas de usuarios siguen en incertidumbre, pagaron y firmaron contratos, pero no pueden matricular ni registrar sus autos, situación que afecta directamente a las concesionarias donde reconocen que las pérdidas son evidentes. Y te puedo decir que en enero se empezó bien el año, pero ahorita en febrero se está bajo, no se ha hecho nada realmente. En esta otra concesionaria, la jefa de operaciones confirma que de un 100% de carros vendidos, solo han logrado entregar apenas el 12% de vehículos matriculados. Al tener una detención del proceso, el cliente de pronto va a pensarlo 2 veces, no piensa que hay una alternativa más, va a esperar las resoluciones de parte del gobierno. Una situación que persiste pese a que en la mañana de este jueves el ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que ya se reactivaron las ventas principalmente de vehículos usados en las concesionarias. Sin embargo, en territorio la realidad es otra. Agiliten este tema lo más rápido posible, no solamente para nosotros como patio, sino creo que para la ciudadanía, se necesita para gente que necesita matricular sus carros nuevos. Pedirles que poco a poco se vaya ya restaurando los servicios, que sabemos que la afectación es impresionante para todo el mercado automotriz. Lo que sí es cierto es que por ahora los trámites siguen suspendidos en las agencias no operativas. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito prevé retomar la revisión y matriculación desde marzo de forma gradual y por número de placa, una vez que la Agencia Nacional de Tránsito habilite el sistema. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Seguimos, amigos. La actividad minera en la provincia de Napo permanece suspendida desde el 12 de enero de 2026. Luego de una resolución emitida por el Ministerio del Ambiente, mineros legales desmontan operaciones y cuestionan la medida. La actividad minera legal e ilegal en la provincia de Napo permanece suspendida desde el 2 de enero del 2026, luego de una resolución emitida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Consigo, la odisea de más de 47 titulares mineros con permisos legales comenzaron a retirar la maquinaria pesada y levantar los campamentos. Este es el nuevo panorama. Las imágenes muestran excavadoras, volquetas y equipos de procesamiento abandonados en zonas donde operaban de forma regular. Los mineros aseguran que contaban con permisos vigentes y pagos al día, pero que la resolución llegó de manera sorpresiva, obligándolos a detener operaciones de inmediato. Por controlar la minería ilegal, no suspenden a los legales. Incluso se pagó la tasa minera hasta el 31 de enero. Y viene el 2 de febrero con la resolución. Entonces, ¿a qué derechos tiene el minero de reclamar si recién pagó la tasa minera? Advierten que esta decisión no solo afecta a los operadores, sino también a familias y comunidades enteras que dependían de la minería legal como fuente de empleo y dinamización económica. Económicamente nos deja en el suelo. No solo a uno de tantos mineros que estamos de máquinas financiadas con los bancos. Las deudas, incluso a los trabajadores, incluso hay que pagarles para que puedan también sus tierras también a sus familias. Ellos se quedan sin empleo. Los campamentos empiezan a desmontarse mientras crece la incertidumbre por el futuro económico en toda esta zona. Estamos bien afectados. Usted conoce, señor periodista, que aquí en nuestra provincia de Napo no hay empresas, no hay trabajo. Mientras el Ministerio del Ambiente mantiene la suspensión, los mineros y comuneros dicen que buscarán diálogos y acciones desde sus comunidades para exigir se revierta la medida. Ahorita nosotros vamos a organizar con las comunidades, con las 25 comunidades que están dentro de la concesión, a respaldar a la empresa para que dé nuevamente, que alce esa suspensión. Por ahora la maquinaria se va, los campamentos se levantan y la minería legal en Napo queda en pausa, a la espera de una resolución definitiva. Roberto Verdesoto, Teleamazonas. Los proyectos de ley urgente económica enviados por el Ejecutivo reciben el tratamiento en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Sectores vinculados a la minería destacan algunas de las propuestas que se dice podrían ayudar en la lucha contra la minería ilegal.
En la Comisión de Régimen Económico se escuchan las voces a favor y en contra de la propuesta que contiene el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Noboa en cuanto a la minería. Desde la Cámara de Minería se reconoce que hay una prioridad a la cual dedicar esfuerzos y es el combate a la minería ilegal. Porque a la minería ilegal, sí, por supuesto, hay que enfrentarle con controles, hay que enfrentarle con operativos, pero también se le enfrenta desde la ley, para que sea sumamente estricta al momento de castigar este tipo de actividades ilícitas. El proyecto plantea que luego de 10 años de actividad minera artesanal, debería pasar al sector de la pequeña minería. La asambleísta Ana Belén Yela cree que ese sería un paso para desaparecer a la denominada minería de subsistencia. En esencia van a desaparecer, y esa es minería de subsistencia. Que hay seguramente minería ilegal, sí, pero eso requiere mayores controles del Estado. No necesariamente elimino la minería artesanal como un mecanismo de deshacerme de la minería ilegal. No obstante, María Amparo Albán de la Cámara de Minería cree que el paso a una actividad más ordenada, con plantas e infraestructura, supone más desarrollo. Y esto genera encadenamientos. El proveedor de alimentos de campamento, el proveedor de servicios de transporte y una serie de servicios que genera crecimiento económico. Esa es la forma de detener el avance de la minería ilegal. La propuesta del Ejecutivo busca, entre otras cosas, atraer inversión responsable, fortalecer el desarrollo territorial o armonizar la normativa ambiental. Y aquí entran también los gobiernos locales. Desde el oficialismo sostienen que la propuesta apunta a fortalecer a los GATS como zonas de influencia de la actividad minera. Con los parámetros adecuados, y para eso estamos aquí, para debatir justamente esos temas, va a generar también que los municipios que están rodeados por estos grandes minerales puedan crecer. Sin desconocer la necesidad de una coordinación entre todos los actores políticos en territorio. Vías, puertos, puede generar proyectos de generación energética, hidroeléctrica o solar u otro tipo para ciertas localidades donde se sienten los proyectos. Esta vez en la Comisión de Régimen Económico se escuchan posiciones y se evalúa el impacto de la nueva propuesta del Ejecutivo. Y desde ya decurren los 30 días de plazo para la decisión. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y resulta que... Las lluvias causan fuertes estragos en la provincia de Esmeraldas. En tan solo 2 días de precipitaciones se registran inundaciones en casas y escuelas. Desde inicios de enero en Esmeraldas se reportan 31 eventos adversos y afectaciones por la época invernal. Las fuertes lluvias del martes y miércoles dejaron barrios y calles principales de la ciudad con el agua hasta 1 metro de alto dentro de las viviendas. Los reportes ciudadanos no se hicieron esperar. Así está la casa. No puedo pasar por ahí porque ya está, llega más arriba de las botas que yo tenía. Además, varios sectores como San José Obrero Alto, 20 de noviembre, Las Palmas, entre otros, sufrieron deslizamientos de tierra afectando directamente a viviendas. Estas imágenes muestran cómo tierra, lodo y agua dejaron en escombros a algunas estructuras. Prácticamente no vale nada. Y es duro ver todo el sacrificio de tu padre. Por otro lado, patios de escuelas se volvieron piscinas, haciendo que varias instituciones educativas, incluyendo la Universidad Luis Vargas Torres, suspendieran las actividades estudiantiles. Desde el municipio de Esmeraldas se han venido coordinando actividades de prevención en sectores vulnerables a inundaciones como Puerto Limón. Esperemos que la cantidad de tierra que llega de las diferentes lomas no haga que colapse el sistema. Las lluvias también afectaron la vía Bandera Camarones que conecta con el cantón Río Verde. Un deslizamiento tapó ambos sentidos de la vía. Además, en este mismo cantón, la parroquia Palestina sufrió la crecida de uno de sus ríos, dejando calles y viviendas inundadas. Sofía Huir, Teleamazonas. El invierno llegó con fuerza a Suay. Las últimas lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas que generó un socavón en la vía Girón Pasaje en el kilómetro 50. Las autoridades habilitaron un carril de la carretera y emprenden tareas de reparación. Uno de los 2 carriles de la vía Cuenca Girón Pasaje fracasó por completo debido al debilitamiento de la estructura en el kilómetro 50, sector Pichanillas. Todo esto debido a las fuertes precipitaciones de la tarde y noche de este miércoles. Esta carretera es la principal conexión entre las provincias de Azuay y El Oro.
Por seguridad, el paso vehicular se cerró toda la noche y madrugada. Este jueves en la mañana se habilitó un carril. Tenemos que esto habilitar para el feriado del carnaval. No podemos dejar a nuestra zona yunguillana inhabilitado en el tema turístico en general. Tras la reunión del COE cantonal de Girón, se determinó que el paso vehicular será de forma controlada por el carril que quedó en horario de 5 de la mañana a 18 horas. En tanto, se realizarán trabajos para la conformación de un muro de escolleras y recuperar el ancho de la vía. Estamos consiguiendo ya material, estamos coordinando el material, estamos coordinando las excavadoras para poder trasladar. Tengo entendido que CELEC también se sumó a este contingente. Respecto a las familias que recibieron toda la descarga de agua en la parte baja, las autoridades analizan su reubicación. 15 personas más o menos que han sido evacuadas de la noche de ayer, se han ido a casas acogientes de familiares. Debido a la complejidad de los trabajos, no se ha determinado un tiempo exacto para el arreglo de esta ruta. En la provincia de La Suay, Iván Rodríguez, Teleamazonas. El gobierno nacional declaró alerta naranja en 12 provincias del país ante el incremento de lluvias intensas y el alto riesgo de inundaciones y deslizamientos, según los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. La medida se adopta en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y se concentra principalmente en territorios como Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, además de Pichincha y Azuay. Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas con antecedentes de emergencias durante la temporada invernal, mientras continúa el monitoreo permanente. Una noticia triste: en Guayaquil falleció el arzobispo emérito Monseñor Antonio Arregui a los 86 años por complicaciones en su salud. Sus restos están siendo velados en la Catedral de Guayaquil, donde se oficiarán misas hasta el sábado 7, día que será su sepelio. Se ordenó como sacerdote el 13 de marzo de 1964 en Madrid. El joven español de 25 años, Antonio Arregui Yarza, aunque su paso de obediencia se dio después de varios años de preparación. Él, desde los 17 años, ya sabía que su vida era sacerdotal, orden que lo llevó a cumplir diferentes funciones en su natal España. Posterior, en el país que lo acogió, Ecuador, no solo para cumplir su misión, sino como un ecuatoriano más. Arregui obtuvo la nacionalidad en 1986. En sus inicios fue capellán, docente vicario, obispo de Quito e Ibarra, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, e incluso en el 2012 fue elegido como su presidente. Monseñor Arregui fue designado arzobispo de Guayaquil el 7 de mayo de 2003 hasta el 24 de septiembre de 2015, día en el que se jubiló de sus funciones después de más de 50 años de servicio. Hay cosas que son misterio, y para nosotros todo lo que es de Dios viene a ser un misterio. El fallecimiento de Monseñor Antonio Arregui se dio por complicaciones en su salud, según el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El arzobispo emérito, Monseñor Antonio Arregui, en la iglesia deja un legado de servicio, amor, paz y entrega, sentimiento que dio hasta el último día. Las personas grandes como él no se van. Ha sido un ejemplo de vida para las personas de esta ciudad. Él muy amable, o sea, muy sencillo, muy querido. Y sentimos profundamente agradecido con Dios por haber dado a la iglesia un pastor como él. Los restos están siendo velados en la Catedral de Guayaquil, donde ofician varias misas hasta el sábado 7 de febrero, que será su sepelio.